Bienvenidos a la cueva. Bienvenidos. Hoy en la cueva vamos a hablar de las primeras vacunas. Actualmente todos conocemos las vacunas, y aunque por desgracia no sea algo unánime, la gran mayoría las consideramos la mejor herramienta para prevenir enfermedades. Supongo que ya sabéis cómo funcionan, pero os lo voy a explicar brevemente. Las vacunas inyectan en nuestro organismo una cantidad muy pequeña y segura de virus o bacterias que han sido previamente debilitadas. Estos microorganismos estimulan nuestro sistema inmunitario, el cual comienza a producir por sí mismo anticuerpos específicos que nos ayudan a no desarrollar la enfermedad en un futuro. Pues bien, hoy en la cueva empezamos nuestro viaje en el siglo XVIII, en una época en la que todo esto que acabamos de contar sobre las vacunas era totalmente desconocido. Pero pronto vería la luz. Las rocas y matorrales que guardan la entrada de nuestra cueva se despejan y damos la bienvenida a Edward Jenner. ¡Empezamos! Edward Jenner y el niño James Phipps. Nos vamos al 17 de mayo de 1749, a Berkeley, un pequeño pueblo de Inglaterra. Allí nace un niño llamado Edward Jenner. Era el octavo de 9 hermanos. Nació en una familia acomodada, sin embargo, no tuvo mucha suerte, ni él ni sus hermanos, porque se quedaron huérfanos de padre y madre cuando Jenner tenía tan solo 5 años. Aún así, tuvo acceso a una buena educación, y a los 21 años de edad se fue a Londres para formarse como médico, y también como naturalista. A Jenner, además de la medicina, le encantaban los animales y la poesía. En el campo de la zoología, fue la primera persona en describir el parasitismo del cuco. Para el que no lo sepa, el cuco es un ave parásita que coloca sus huevos en los nidos de otros pájaros, para que sean los adultos de otras especies quien los cuide y alimente. De esta forma el cuco se libera de la inversión de cría de los polluelos y le permite pasar más tiempo alimentándose y produciendo más descendencia. El primero en observar este comportamiento fue el joven Edward Jenner, quien se pasaba horas en el campo observando los animales. Un dato curioso de su biografía es que el capitán Cook le ofreció un puesto de naturalista en su segunda expedición. En esta expedición iba a investigar y cartografiar la parte austral del planeta. En estos años no se conocía nada de lo que había al sur de Australia, y hacia allá puso rumbo el capitán Cook, esperando encontrar un nuevo continente habitado. Pero por suerte lo hizo sin Jenner, que rechazó la oferta. En lugar de irse de expedición con el capitán Cook, en 1773 Jenner regresó a Berkeley, su ciudad natal, para trabajar como médico rural. En aquella época, a finales del siglo XVIII, una plaga asolaba Europa y América. Era la viruela. Era una enfermedad infecciosa, contagiosa y con un alto riesgo de muerte, causada por el virus variola. Los síntomas incluían fiebre, vómitos, llagas en la boca y erupciones cutáneas cargadas de un líquido denso. Tenía un índice de mortalidad que llegaba al 30%, y los que sobrevivían quedaban marcados para siempre por las cicatrices que dejaba en la piel. La viruela podía afectar de dos formas, con síntomas leves o con síntomas graves, lo que llamaban viruela menor o viruela mayor. Aquellas personas que conseguían sobrevivir quedaban inmunizadas y nunca más volvían a sufrir la enfermedad.
Para tratar de inmunizarse frente a la viruela existía una práctica peligrosa, muy peligrosa. Se trataba de inocular a un sujeto sano pústula infectada de un paciente con un ataque de viruela menor, con la esperanza de que el sujeto sano desarrollase un ataque leve de viruela y después quedase protegido frente a ella. Pero resulta que la viruela no afecta por igual a todas las personas. Unas sufrían síntomas leves, pero el mismo virus a otra persona podía provocarle síntomas muy graves. Era como jugar a la ruleta rusa con el virus de la viruela, y empezaba a ser una práctica tan común como peligrosa. Para que os hagáis una idea, en la década de 1770, George Washington, durante la Guerra de la Independencia, mandó inocular a gran parte de su ejército, con la esperanza de generar en sus tropas inmunidad frente a la temible enfermedad. También, al otro lado del Atlántico, Benjamin Franklin, un gran científico y uno de los políticos que ayudaría a redactar la Constitución de Estados Unidos, animaba a través de su periódico a que toda la población se inoculase el virus. Estas prácticas se llevaban realizando en Oriente varios siglos, en donde ponían a los niños ropa de enfermos de viruela. En Occidente introduce estos métodos una mujer, Marie Montagu, cuyo marido era embajador de Constantinopla y allí aplicó estas técnicas a su propio hijo. Como por suerte el resultado fue positivo, no dudó en extender estas prácticas por Inglaterra y Europa. Pero como dijimos, esta técnica a veces daba resultados, pero en otras ocasiones se transmitía la viruela mayor, la enfermedad más virulenta, a personas sanas. Al someterse a estos tratamientos, se exponía uno a un riesgo elevadísimo. Volvamos con Edward Jenner. Él observó que las lecheras, las mujeres que se ganaban el jornal ordeñando vacas, sufrían con cierta frecuencia pústulas en sus manos, similares a las de la viruela, pero de carácter benigno. Las vacas que transmitían esta enfermedad padecían la viruela de las vacas, o también llamada en latín variola vacina. Este virus era similar al causante de la viruela humana, sin embargo, tan solo producía síntomas leves en las personas y no resultaba mortal. Estamos en el año 1796. A finales del siglo XVIII, Jenner se dio cuenta de que las lecheras que sufrían este contagio luego quedaban a salvo de la viruela común. En términos actuales decimos que se hacían inmunes. Jenner tuvo la idea de inocular a una persona sana con la viruela de las vacas. Esta fue su gran aportación. Si muchas personas sanas se estaban inoculando el virus de la viruela humana a partir de pacientes leves, ¿por qué no probar a inocularles pústula de la viruela de las vacas en lugar de pústula de viruela menor? Él había observado que el contacto con este virus también generaba inmunidad y las probabilidades de sobrevivir entre las lecheras era prácticamente del 100%. Si su teoría era cierta, no solo acabaría con esa extraña ruleta rusa de los contagios provocados, sino que erradicaría una de las peores enfermedades que conoció el ser humano. Pero para comprobar esta teoría, primero tenía que hacer ensayos, y esta es la parte que menos me gusta de la historia, porque utilizó a un niño de 8 años como conejillo de indias. Él mismo describe su experimento de esta forma. Para observar mejor cómo evolucionaba la infección, inoculé la viruela vacuna a un niño sano de 8 años. La vacuna procedía de la pústula del brazo de una ordeñadora, quien había sido contagiada a partir de la vaca de su señor. El 14 de mayo de 1796 se la inyecté al niño, a través de 2 cortes superficiales en el brazo, cada uno de los cuales tenía la anchura de 1 pulgar. El 7º día se quejó de pesadez. El 9º perdió el apetito, tuvo algo de frío y un ligero dolor de cabeza. Durante todo el día se encontró enfermo y pasó la noche inquieto, pero al día siguiente volvió a encontrarse bien. Para cerciorarme de que el niño, levemente infectado por la viruela vacuna, había quedado realmente inmunizado contra la viruela humana,
El 1 de julio le inyecté materia virulosa que había extraído con anterioridad de una pústula humana. Se la apliqué profusamente mediante varios cortes, pero no dio lugar a ningún ataque de viruela. Aquel niño se llamaba James Phipps y era el hijo de su jardinero. Desde aquí le damos el mayor de los reconocimientos para James. Como veis, hoy en día esta práctica deontológica no sería aceptada por ningún comité científico, y en aquellos años también recibió duras críticas, no vayáis a creer. Pero quiero pensar que Jenner estaba muy seguro de lo que hacía antes de aventurarse a algo así. El caso es que James Phipps estaba de suerte, y las otras 20 personas con las que después experimentó Jenner también, y es que su teoría era correcta. Hay que destacar que Jenner tan solo había demostrado una causa-efecto, no conocía por qué funcionaba su método. En aquella época no se conocían los microorganismos, ni mucho menos los virus, y se creía que simplemente el pus o la sangre era la vía de contagio. Es importante tener esto en cuenta, porque en otra historia de la cueva hablaremos de Louis Pasteur, un francés que descubrió los verdaderos causantes de las enfermedades, los gérmenes, y extendió los estudios de Jenner a otras enfermedades. Pero de momento estamos con la vida de Edward Jenner, que acaba de tener un éxito enorme en su lucha contra la viruela. Escribió y envió un informe a la Real Sociedad de Londres, detallando sus observaciones, y en contra de todo pronóstico, la Real Sociedad lo rechazó. Y es que nadie es profeta en su tierra, y los ingleses no estaban a favor de las teorías de Jenner. Se referían a él como un simple médico rural que había encontrado la inspiración entre los establos. Menospreciaban su descubrimiento y cuestionaban sus métodos. Incluso desde los púlpitos se predicaba que la vacuna era una acción anticristiana. El cuerpo humano era obra de Dios y el ser humano no podía violentar o interferir en la obra del Señor. Pero por suerte, los experimentos de Jenner coincidieron con el nacimiento de la Ilustración. La Ilustración supuso una nueva forma de entender el mundo, desde la razón humana y no desde los textos sagrados, rompiendo así con la ignorancia de otras épocas. Pensad que si el descubrimiento de Jenner llega a tener lugar en otra época, sus ideas no hubiesen tenido ninguna oportunidad de prosperar. Pero aún así, vemos que los movimientos antivacunas nacieron al mismo tiempo que las propias vacunas, que por cierto, en aquella época aún no recibían el nombre de vacunas, sino que a esta técnica se le llamaba variolización. El término vacuna lo introdujo Pasteur años más tarde. Bien, ante la oposición de la Real Sociedad de Londres, Jenner publicó un libro con su propio dinero, para dar a conocer el descubrimiento, y fuera de Inglaterra se convirtió en un éxito enorme. La variolización se extendió rápidamente por toda Europa, y se consiguió salvar millones, realmente millones de vidas. Incluso Napoleón Bonaparte, que en ese momento estaba en guerra contra Inglaterra, la propia nación de Jenner, hizo vacunar a todas sus tropas. Haciendo un paréntesis, podemos afirmar que a Napoleón le preocupaba la salud de sus hombres. Uno de sus médicos, Jean-Dominique Larrey, fue quien introdujo la práctica del triaje. Esto es un protocolo de prioridad a los heridos que se basaba por primera vez en la gravedad de las heridas y no en el rango militar. Antes, por muy grave que estuviese un soldado, se atendía primero a los oficiales, aunque tuviesen heridas pequeñas.
dar prioridad a las heridas y no al rango o al estatus fue algo maravilloso que rompía con la cultura predominante en la historia de la humanidad. Al aceptar estos protocolos, Napoleón demostró que era un verdadero hombre de la Ilustración, a pesar de todo, claro está. Y también deciros que Jean-Dominique Larrey fue en esta época el inventor de la ambulancia. Volviendo con Jenner, pero sin dejar a Napoleón, hay una anécdota que me gusta. En una ocasión Jenner escribió una carta a Napoleón pidiéndole la liberación de prisioneros ingleses, y el emperador los liberó. El pequeño cabo, que así es como llamaban a Napoleón, comentó que no podía negar nada a uno de los más grandes benefactores de toda la humanidad. Finalmente, el método de variolización de Jenner acabó imponiéndose en todas partes, y no era para menos, porque los resultados eran espectaculares, y Edward Jenner se convirtió en una celebridad tanto dentro como fuera de su país, y el Parlamento inglés lo recompensó otorgándole una buena renta anual en reconocimiento a su labor. Finalmente, en 1815 se retiró de la actividad científica y fallece en 1823. En resumen, la viruela arrasó durante milenios con la vida de unos 300 millones de personas. La enfermedad era tan terrible que muchos llegaban a inocularse voluntariamente pus y sangre de enfermos de viruela menor, con la esperanza de no sufrir graves síntomas y al mismo tiempo inmunizarse frente a la viruela mayor. Pero inocularse el virus humano era un riesgo muy alto, porque casi en un 50% de los casos se contraía la enfermedad grave. Edward Jenner observó que la viruela de las vacas también se contagiaba en humanos, provocando síntomas leves y generando inmunidad frente a la viruela común. En este caso, la probabilidad de contraer la forma más virulenta y mortal de la viruela era prácticamente nula. Y no dudó en sustituir la práctica de inocular viruela humana entre personas sanas por la de inocular la variante vacuna. Tan seguro estaba de su éxito que en 1796 decide infectar al niño James Phipps, primero con la viruela vacuna y días después con la forma más virulenta de la viruela humana. Por suerte para la humanidad, James sobrevive. Era el principio del fin de la viruela. Jenner desconocía el por qué su método funcionaba, pero demostró una relación causa-efecto que consiguió salvar millones de vidas. La viruela fue la primera enfermedad erradicada por el ser humano, y el hombre que puso la primera piedra fue Edward Jenner. Y hasta aquí la historia de la cueva de hoy. Mi nombre es Juan Luis Naveira y espero que hayas disfrutado con el audio. Para mí, como siempre, ha sido un placer. Así que nos vemos si quieres en la próxima historia de la cueva. Eso sí, siempre
que te portes bien. Nota del autor. A través de un podcast no podemos vernos.